Hola a todos, bienvenidos al canal Mundo Creativo de Koala. El día de hoy les traigo esta linda carpeta organizadora, tamaño A4, perfecto para guardar documentos, tu iPad o incluso una computadora pequeña. Nos sirve mucho para guardar cualquier objeto, para regalar, vender o para nosotros mismos. Al final del video te mostraré cómo cruzar en esquinas en caso de utilizar bies para que nos quede de esta manera. También te enseñaré paso a paso a cómo debes unir el bies desde que se inicia hasta que se termina a utilizar nuestro bies. Iniciemos con los materiales. Estoy utilizando esta cuerina de 25 por 35 centímetros, 2 piezas y 2 piezas para mi forro. Estas les puedes incluir algún estabilizador como Pelium. También está mi base exterior de 53 por 35 centímetros con el forro de la misma medida. Puedes incluir también Pelium. Además, para las bolsas y para colocar la tapadera, estoy utilizando esta tela con diseño de estas medidas, las medidas que te estoy dejando en pantalla. También te dejaré las medidas en la cajita de descripción. Además estoy utilizando un broche con imán bies, 235 centímetros aproximadamente. Iniciamos con el paso a paso. Con mi pieza C la voy a doblar por la mitad, que es la tapadera. Si gustas puedes agregarle un estabilizador o Pelium. Lo doblamos por la mitad para poder marcarlo. Estoy marcando únicamente en la parte doblada, los dos extremos, únicamente allí, en la parte de arriba no. Para coserlo, dejamos un espacio en la parte de arriba y vamos a coser en todo alrededor. Al terminarlo, en el orificio que hemos dejado, vamos a pasar toda nuestra tela. Cuando lo tengas listo, le vamos a agregar el broche con imán. Para esto voy a calcular a la mitad, justo por la mitad, en ambas piezas para colocar mi broche con imán. En la parte de abajo le agrego la pieza que pesa más y esta la más liviana. Así es como me queda. Recuerda dejar un espacio aproximadamente 2 centímetros y luego voy a coserlo en la parte de acá. Al tenerlo listo, ahora sí voy a acomodarlo en la tela antes de colocar el forro y lo voy a coser centrado. 4 centímetros aproximadamente estoy dejando. Asegúrate primero que sí encajen tus piezas. Estoy dejando 1.5 centímetros en la parte de aquí, porque si metemos varios documentos se nos va a ver muy ajustado nuestro organizador. En la parte de acá he decidido darle doble costura para que quede más asegurado. Te enseño cómo me ha quedado con doble costura para que nos quede muy asegurado en caso queramos meter algo un poquito pesado. Ha llegado el momento de colocarle el forro. Antes de colocar todas mis piezas voy a asegurar muy bien
el forro, realizando una puntada recta en toda la parte de acá. Siempre asegúrate de doblar esta pestañita antes de coserlo, porque si no, vamos a coser la pestañita también. Ahora le voy a colocar mi forro a nuestras otras piezas. A las dos piezas les voy a colocar el forro de la misma manera. Me ha quedado de esta manera. Ahora sí, ya le puedo agregar las bolsitas. Estoy ocupando la pieza A y B. Les voy a colocar el bies únicamente en la parte de arriba, del color que prefieras. Puede ser algo decorativo o del mismo color de la tela. En ambas piezas coloco en la parte de arriba. Voy a utilizar este color. Este bies mide 3 centímetros de ancho. Primero lo coloco de forma al revés, lo coso de esta manera y cuando ya esté listo lo coso de forma derecha. Acá ya lo tengo listo, le doy la vuelta a mi tela y ya lo enderezo. Lo acomodamos bien para poderlo coser en la parte de enfrente. Así es como me queda terminado ambas piezas. Acomodamos bien en una de la tela que ya había forrado. En cualquiera de las dos, este proceso podrías hacerlo incluso en ambas piezas. En este caso solo la voy a hacer en una y voy a coser en esta parte de acá. Al tenerlo terminado, ya me quedan estas bolsitas. Llegó el momento de colocarle el bies. Para colocarle el bies lo voy a hacer de la misma manera. Primero en la parte de atrás y luego en la parte de adelante. En ambas piezas. Como esta ya la terminé para mostrarte y luego lo realizo en el otro lado. Para que nos quede así. En ambos lados le puedes agregar bolsitas. En la carpeta que ya tenemos lista con nuestro forro, ya le vamos a agregar ambas piezas. Acomodamos bien aquí, asegúrate que las piezas encajen perfectamente. Lado derecho como lado izquierdo. Y luego vamos a coser primero en una parte y luego en el otro lado. Al tenerlo listo, ya le podemos agregar el bies en todo alrededor. Estoy colocando el mismo tipo de bies. Para este caso lo voy a abrir y lo voy a coser primero en la parte de adentro. Estoy dejando aproximadamente 4 centímetros sin coser y luego ya inicio a coser a los 4 centímetros. Al llegar a las esquinas, ahora sí, vamos a explicar el paso a paso. Vamos a coser como que si estuviéramos cosiendo así normal, hasta terminarlo y vamos a hacer un remate. Hacemos un remate y vamos a cortarlo como que si hubiésemos terminado nuestra costura. Luego tomamos nuestro bies y lo vamos a doblar. Lo vamos a doblar en diagonal, de esta manera, en diagonal. Así lo vamos a doblar, solo lo mantenemos así doblado. Y luego vamos a estirar nuestro bies hacia el lado de donde vamos a dirigirnos. Nos va a quedar como un piquito en la parte de acá.
Si gustas, puedes sujetarlo con un alfiler para que no se te vaya a mover. Luego le damos vuelta a nuestra carpeta y ya vamos a dar una costura recta, como lo veníamos realizando. Antes de iniciar, no te olvides de hacer el remate. Y así hacemos este proceso en cada una de las esquinas. Cuando vayamos en esta parte, no te olvides de doblar la tapaderita para no coserla. Al llegar al punto final, vamos a cortarlo y dejarle un buen espacio, como el espacio que ya teníamos o incluso más grande. Yo le dejé uno un poco más grande, como 5 o 6 centímetros. Y vamos a coser hasta la terminación en donde queda nuestra otra puntita de bies. Solo que no te vayas a pasar sobre la otra puntita. A modo que nos quede más o menos de esta manera. Ahora, el bies que tengo en la parte de aquí lo voy a enderezar, como que si le fuera a dar la vuelta, pero solo lo dejo de esta manera, así. Ahora este lo voy a dejar así, de forma al revés. Lo extiendo bien, doblo mi tela así en diagonal, doblo mi tela para que sea más fácil de coserlo y acomodamos bien nuestro bies para que quede de forma recta y nos sea más fácil coser en diagonal. La costura debe ser en diagonal para que la unión nos quede mejor de forma cruzada. De esta forma se verá mucho más estético. Muy bien, cortamos los hilos y vamos a cortar también la tela sobrante del bies. Mira cómo queda la unión. Nos queda la unión en forma de diagonal. Y al momento de doblarlo se nos va a ver de esta manera. Cortamos el sobrante para que se nos haga más fácil al momento de doblar nuestro bies. Ahora sí, vamos a acomodar todo nuestro bies para poderlo coser del otro lado. Para poderlo coser únicamente doblamos nuestras puntitas y nos va a quedar así. Y en las esquinas lo que vamos a hacer es acomodar cada una de las esquinas y vamos a doblarlo de esta manera y cosemos como normalmente lo hacemos. Aquí le coloqué un ganchito para que no se me moviera y fuera más fácil de coser. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que te haya gustado, que le des me gusta al video, que te suscribas o que realices un comentario. Nos vemos en la próxima.